Hola, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Sean bienvenidos todos a este curso, sobre la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando algunas cosas muy interesantes. Vamos a despejar algunas dudas también respecto al curso y nos las vamos a pasar muy bien con la ayuda de Dios. Antes de comenzar, hacemos una oración. Nuestro bendito Señor, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de comenzar este curso. Gracias porque es posible conectarnos a pesar de la distancia, poder aprender juntos. Queremos pedirte tu ayuda, tu dirección. Queremos pedirte que tú estés con nosotros, guíes, nos dirijas, nos enseñes, Señor, a cómo debemos, Señor, entender todo lo que vamos a hablar. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Danos esa capacidad de concentrarnos, de entender, Señor, todo. Y ayúdanos. Ayúdanos a administrar nuestro tiempo. Ayúdanos a dedicar tiempo, Señor, para las tareas, para todo lo que vamos a realizar. Y que sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar primeramente de el sílabo, al que le vamos a hacer alguna pequeña modificación. Sílabo, la doctrina del Espíritu Santo, y aquí está mi nombre, Abraham Castro Juárez. Voy a poner allí en la página donde está todo esto del sílabo, mi correo y WhatsApp por si necesitan ustedes comunicarse conmigo. En el correo voy a tardar de 1 a 2 días en contestarles. En el WhatsApp, tiempo de respuesta puede ser desde 5 minutos hasta máximo 1 hora, porque a veces voy manejando, estoy en alguna visita pastoral, atendiendo algún asunto. Si estoy desocupado, yo inmediatamente les respondo. No hay ningún problema. Y si no, tantito me van a esperar. No dejo a nadie en visto. Para mí es algo grosero dejar en visto a una persona. Puede que lea su mensaje y en un ratito, unos minutos le contesto. No los voy a dejar en visto, ¿eh? Bueno, pues me presento. Ahí está mi nombre, Abraham Castro Juárez. Soy pastor de la iglesia Vida Abundante en la ciudad y puerto de Acapulco. Saludos desde la costa de México. Aquí nací, aquí crecí, aquí vivo y no sé si aquí voy a morir también. Estoy casado desde hace 11 años con mi esposa Norma González Antonio. No tenemos hijos, pues aunque lo deseamos, pues Dios sabe. Tengo 37 años, ya me siento un poquito viejo. ¿Qué más les puedo contar sobre mí? Tengo 5 perros, Chihuahua, 3 machos, 2 hembras. Soy profesor aquí en el certificado virtual y en algunos otros lugares donde el Señor me ha dado oportunidad de dar clases. Lo hago con mucho gusto y que sea de mucha bendición para todos ustedes. Cualquier duda, cualquier aclaración respecto al curso,
Estoy en la mejor disposición de ayudarlos. Estoy en la mejor disposición de servirles de todo corazón. ¿De qué se va a tratar este curso? Descripción o fundamentación del curso. Dice, el curso explora la persona, la obra y la relación con el Espíritu Santo, subrayando la importancia de conocerle personalmente y desarrollar una vida de devoción y conciencia de su presencia. Es lo que estaremos hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo, pero vamos a hablar también sobre cómo tener una relación y conocerle personalmente. Desde ahorita les platico, soy pentecostal, perteneciente a las Asambleas de Dios, pero aunque soy pentecostal, hay muchas cosas del pentecostalismo en las cuales estoy en desacuerdo. Las lecturas, las primeras 2 semanas, de hecho, el libro se llama El Espíritu Santo, de Anthony de Palma. Como su título dice, una perspectiva pentecostal. Pero la parte que tiene esa perspectiva pentecostal es la parte que habla del bautismo con el Espíritu Santo y la parte que habla respecto a los dones de Primera de Corintios capítulo 2. Esa es la parte del libro que tiene una perspectiva pentecostal, porque es la parte diferente de, pues, de las diferentes confesiones cristianas, desde las diferentes denominaciones, movimientos cristianos. Es esa parte que es diferente sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la continuidad o no continuidad de los dones, que en su momento hablaremos de eso, lo que hay a favor y lo que hay en contra de cada postura. Bien, los objetivos del curso: comprender el lugar del Espíritu Santo dentro de la divinidad, reconocer la personalidad del Espíritu Santo, identificar la obra del Espíritu Santo en la historia y en la actualidad, reflexionar sobre nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Qué metodología vamos a usar? El estudiante realizará lecturas semanales. Es importante que lean lo que, lo que está ahí, que lean que hagan las lecturas. En cada semana ustedes van a tener en cada sección lo que hay que leer. Por ejemplo, en esta semana dice la lectura Anthony de Palma, páginas 19 a la 43. Ese archivo ya está en la plataforma. Está aquí en la semana 1. Está la presentación de PowerPoint que vamos a usar y está la lectura. Le dan clic y aquí está en este botoncito. De este lado ustedes lo pueden descargar y guardarlo en su computadora. ¿Sí? Ok. Entonces, de tareas, dice que nos va a quedar en esta semana contestar el cuestionario. ¿Cuál cuestionario? Volvemos acá y hay una sección que dice tarea semana 1. Si ustedes ya han tomado algún curso, ya entonces saben cómo está aquí el movimiento, pero de repente hay algunos que nunca es la primera vez y existen dudas sobre cómo
se va a hacer. Bueno, está aquí. Cuestionario semana 1, le dan clic, se va a descargar y les va a abrir el archivo donde vienen las preguntas. Está abriendo. Y estas son las preguntas. Para eso hay que hacer la lectura y pues ver también el video de esta clase. Y posteriormente van a poder contestar. Son 7 preguntas. ¿Sí? Y se cierra hasta el día 14 de agosto, un minuto antes de las 12 de la noche. El último minuto del 14 de agosto se cierra. No les recomiendo que lo hagan a la carrera, ya unos minutos antes. No les recomiendo eso. Tómense tiempo. Esto es por si de repente existe alguien que salió fuera, se le olvidó subir el archivo, va a regresar a casa. Bueno, tiene oportunidad de hacerlo, pero no la hagan corriendo. Tómense su tiempo, vayan leyendo, y todo con calma. Cristian Solís, bienvenido. Buenas tardes, profe Abraham, un gusto. Saludos, el gusto es mío. ¿De dónde es usted, Cristian? De Cartago. Ah, excelente. Saludos desde el puerto de Acapulco, México. Bueno, a la distancia, saludos. A la distancia aquí estamos. Les decía que va a haber una modificación. Y esa modificación es en esta parte de la evaluación. Bueno, yo no sabía que en esta modalidad que están ustedes, este, eh, la asistencia es opcional. Yo sabía que tenía la idea equivocada de que había que asistir. Por eso le había puesto un 20%. Entonces vamos a modificar eso y vamos a cambiar y vamos a dejar un foro que van ustedes a estar participando durante la semana. No lo he puesto, pero mañana a primera hora, antes del mediodía, ya va a Profe, estar. ¿me permite? Sí, adelante. Sí, nada más una acotación sobre eso. Lo que se acostumbra, digamos, a lo largo de los diferentes bloques, es que la persona que tiene la disponibilidad de meterse en el horario, lo hace. Ujú. Y quien no, entonces le toca ver el video y responder el foro. Eso es como lo que Sí, está normalmente bien. se ha venido haciendo. Sí, entonces es lo que vamos a hacer, ¿sale? De eso no hay problema. Muy bien. Pues entonces vamos a comenzar. Hay una frase que usamos acá, pero no sé si voy a hacer una mala palabra, mejor no digo nada. Una mala palabra para allá, así que mejor no, pero mejor digo lo otro. Vámonos recio. Ahí se alcanza a ver la pantalla. Sí. Muy bien, pues vamos a iniciar. Sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hay eh, ciertas doctrinas del cristianismo que son polémicas, como la salvación, como la escatología, y creo yo que también respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Específicamente, hablando de lo que mencionaba hace un momento, cuando estaba hablando yo solito, no había nadie todavía respecto a la parte del bautismo con el Espíritu Santo y a la continuidad o no continuidad de los dones mencionados en Primera de Corintios, capítulo 12. Son esas dos partes que desde mi punto de vista
creo que son polémicas respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante habrá otras cosas que son polémicas, pero quizás no tanto. Yo les decía que mi trasfondo es un trasfondo pentecostal. Pertenezco a las Asambleas de Dios de México y aunque soy pentecostal, hay muchas cosas del pentecostalismo con las cuales no estoy de acuerdo. Eh, el pentecostalismo hace mucho énfasis en la doctrina del Espíritu Santo. Sin embargo, eh, hay muchas cosas en las cuales pues, yo no estoy de acuerdo debido a que considero que no tienen una sólida base bíblica. Y vamos a ir, conforme vaya hablando, iré mencionando algunas de esas cosas. Entonces, comenzamos nuestro estudio hablando de la persona del Espíritu Santo. Que las Escrituras enseñan claramente que el Espíritu Santo es un ser personal. Ahora, aquí es importante aclarar, porque un día alguien estaba muy desubicado y dicen, ¿cómo es posible que digan que el Espíritu Santo es una persona si él es espíritu, no es hombre, no es ser humano? Cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, no estamos hablando que podemos traerlo aquí presente, es una persona de carne y hueso, no estamos diciendo que es un ser humano. Lo que estamos diciendo es que no es algo, una fuerza impersonal, no es solamente una cosa, sino es una persona, tiene características de persona, habla, piensa, tiene sentimientos, a eso nos referimos, con que es una persona, eso es, no estamos diciendo otra cosa rara, a eso nos referimos al decir que es una persona. Y de hecho me acuerdo de un corito pentecostal que de repente era polémico porque decía algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo así, ¿no? Y luego la otra parte decía, eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu Santo. Desde ahí daba mucho que pensar sobre el conocimiento bíblico que tuvo la persona que compuso ese corito, porque no se trata de algo, no se trata de una fuerza, se trata de alguien, se trata de una persona, que ciertamente hay pasajes en la Biblia donde nos habla que el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo vino, el Espíritu Santo cayó, pero es lenguaje que la Biblia utiliza para hablar de la manifestación del Espíritu Santo en en ese acontecimiento, ¿no? Lo que estuviera pasando ahí sobre una persona, un grupo de personas, etcétera. Ese es el lenguaje que usa la Biblia para, para describir la actividad del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo tenga que bajar, descender cientos de miles de años luz desde el cielo hasta la tierra y finalmente llegar a toda velocidad y ya bajó. En muchos pasajes de la Biblia se nos indica de una manera clara que el Espíritu Santo es una persona, no es un objeto, no es una fuerza, es una persona. Si tiene algo que comentar, Cristian, puede hacerlo. Gracias, gracias. Sí, es común, aún en iglesias de corte pentecostal.
donde muchas veces se interpreta el espíritu como una manifestación, como una fuerza que provoca cosas. Y lastimosamente sí, no se acentúa el carácter de persona. Sin embargo, en iglesias donde el tema se desarrolla más, sí se ve dentro de la doctrina de la Trinidad. Entonces, dentro de la doctrina de la Trinidad, ahí sí se aborda. Lo que no se aborda muchas veces es lo que llamaríamos la subordinación entre las personas de la Trinidad, ¿verdad? De si el Espíritu es enviado solo del Padre o es enviado del Padre y del Hijo, o cuál es la función, digamos, del ministerio del Espíritu, digamos, como representante entonces de Jesús, el Paracleto. Entonces, sí hay, digamos, una perspectiva de que aunque las iglesias se llaman pentecostales mayoritariamente en Latinoamérica, pero cuando se hace Mm. una examinación de las doctrinas que sustentarían ese pentecostalismo, muchas veces se encuentra que las iglesias adolecen de una doctrina, digamos, más formal de comprender la persona y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, es el medio donde yo me he desarrollado, nací en el pentecostalismo y he crecido. Y yo creo que ahí me voy a morir si Dios lo permite. Pero sí me doy cuenta que hay muchas cosas que necesitan ser, pues, analizadas, mejoradas, cambiadas las perspectivas, porque aunque no se menciona ni se dice de una manera abierta, pero muchas veces sí es tratado como si fuese una fuerza impersonal, algo que llega, algo que lo sientes, algo que va a provocar, en ciertos casos, algunos excesos y alborotos, ¿no? Este, oraciones para decirle al Espíritu Santo que descienda. Me sorprendió mucho hace ya varios años, yo todavía era más joven, tenía como 23 años, yo era pastor en una comunidad rural y me invitaron a predicar a otro pueblito de ahí cerca. Este, entonces le pregunté al pastor cuánto tiempo me daba para la predicación, cuánto tiempo duraba más o menos la reunión, para calcular, ¿no? Si me daba tiempo de ir pues, a la iglesia donde yo estaba a cargo. Y me dijo que no tenían un horario, porque ellos cantaban, ellos oraban y iban a seguirle hasta que descendiera el Espíritu Santo. Ya cuando descendió, dice, ahora sí, somos bendecidos y ahora sí decimos que ya podemos ir viendo cómo terminar la reunión. Entonces eso es algo que está lejos de lo que la Biblia enseña, porque ahorita en un ratito que hablaremos sobre la omnipresencia del Espíritu Santo, pues Él está en todo lugar. No necesita bajar, no Una, necesita descender ni nada por el estilo. Es lenguaje que usa la Biblia correcto. para hablar de algo que ocurrió en ese momento. Sí, adelante. Sí, gracias, profe. Una Sí. polémica que aquí en Costa Rica es muy común, no sé en México, Ujú, es que hay división, aún dentro de iglesias, digamos, evangélicas de tradición pentecostal, hay división en aquellas que dicen que hay que dirigir la oración al Espíritu Santo y aquellas que dicen que no, que la oración es a Dios Padre en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo, digamos, no sería el receptor, eh, qué sé yo, comenzar una oración diciendo, te alabo Espíritu Santo, ujú. que a ti me dirijo, ¿verdad? Entonces, aquí internamente en el país sí, digamos, hay, podríamos decir, una polémica o alguna tendencia de división entre decir es correcto o no es correcto dirigir la oración al Espíritu Santo como agente activo, digamos. No sé, Ujú. en el norte, más al norte, donde usted está. Pues fíjese que es la primera vez que escucho respecto a esa polémica, ¿eh? El libro, las lecturas que van a hacer, de la lectura que van a hacer esta semana, sí toca eso y habla.
que hay de la oración al Espíritu Santo y dedica unos párrafos a eso. Sí, el autor está a favor, dice que no hay problema, porque es parte de la Trinidad, pues aunque no hay ejemplos en la Biblia ni nada de eso, pero pues es un miembro de la Trinidad, es la deidad. Entonces el autor no ve ningún problema, pero al menos me ha dado una idea sobre qué voy a poner en el foro esta semana. Muchas gracias. Ahí estaremos comentando en la semana. Bien, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, decimos esto porque posee atributos personales que se asocian con la mente, la voluntad, las emociones. Se habla de actividad intelectual del espíritu. Sobre todo se ven dones espirituales como palabra de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritus, profecía. Hablaremos la continuidad o no continuidad de los dones más adelante, ya creo que lo tengo, ay, no me acuerdo dónde lo puse, en la tercera o en la última clase. Creo que fue en la tercera clase. Hablaremos sobre eso. Como les decía, hay muchas cosas con que no estoy de acuerdo con el pentecostalismo. Yo no creo que los dones mencionados en Primera de Corintios 12 sean poderes que la gente use a discreción, a su gusto. O sea, no, pues tengo el don de sanidad y entonces, póngale ahí por favor en la publicidad que vengan por su milagro, ven por tu milagro, trae a tus enfermos y van a ser sanados. Porque no es un poder que Dios le dé a la persona y que lo use a su gusto como Él quiera. Desde mi punto de vista, lo que Pablo estaba hablando ahí en Primera de Corintios 12 es lo que puede ocurrir dentro de un contexto de liturgia. Una persona puede orar por un enfermo, Dios puede manifestarse, puede sanar, pero no es que tenga poderes y los use a su gusto, a su manera. Pero hablaremos de eso más adelante. Pero hoy vemos la actividad intelectual del Espíritu Santo, ¿sí? Y profundizaremos en las siguientes clases. El Espíritu Santo tiene emociones. Se le puede entristecer, se le puede contristar. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si fuera una fuerza impersonal, si fuera un objeto inanimado, pues no se le podría contristar, no se le podría entristecer, ni tampoco manifestaría amor, como dice Romanos capítulo 15, versículo 30, que dice Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces se le atribuyen emociones. También existe esa cuestión de la voluntad. Son actos soberanos que Él realiza. Primera de Corintios, otra vez 12, dice que Él reparte según como Él quiere. Él reparte los dones mencionados ahí de acuerdo a como él quiere. No anda preguntando, no anda pidiendo encuestas, no es algo en automático. Él tiene esa voluntad de decidir. Dirige al pueblo de Dios para apartar a algunos para algún ministerio especial, tal y como lo hizo con Pablo y Bernabé, que el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé, para la obra que les tengo preparada. Luego en Hechos 16
cuando Pablo está en su segundo viaje misionero, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia, Asia Menor, lo que es la actual Turquía, que era una provincia romana en ese tiempo, no hacia el continente asiático, sino esa provincia específicamente de Asia Menor. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo dirige a las personas para cumplir alguna función especial. Hasta ahí. Y luego, otra cosa importante también, por lo que decimos que el Espíritu Santo es una persona, es que Él realiza acciones personales. Y una de ellas es que crea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y comienza toda la narración que viene a continuación. El Espíritu Santo crea. En el Salmo 33:6 también se habla acerca de que el Espíritu Santo tuvo parte activa en la creación. Allá en el origen de todas las cosas, ahí estuvo el Espíritu Santo de una manera activa. Crea o regenera. San Juan 3:5, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, le dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Habla del nuevo nacimiento. Tito 3:5 también nos habla de esa regeneración por el Espíritu Santo. Contiende con los hombres, cosa que una fuerza impersonal no puede hacer. Génesis 6:3, que dijo Dios, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Convence a los no regenerados. Juan 16, versículo 8. Si tiene una Biblia, Cristian, por ahí me puede ir ayudando a leer algunos textos. Ok, ¿cuál buscamos? Juan 16:8. Un segundo. Sí. Bueno, creo que es el texto, parafraseando, Ujú. es el texto en el aposento alto donde justamente el Señor dice que el Espíritu os convencerá de justicia, juicio y pecado, Al mundo pero de pecado. de forma Ujú. exacta dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Eso es porque estoy leyendo NBI. Sí, está bien, no hay problema. Sí, entonces es una de las acciones personales que realiza el Espíritu Santo, convencer. También intercede. Romanos 8:26. Dele lectura, por favor, Cristian. Sí, un segundo. Asimismo, en nuestra habilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo intercede. También hace milagros. Hechos 8:39 dice que el Espíritu arrebató a Felipe, lo transportó de un lugar a otro. Yo siempre me pregunto qué habrá sentido Felipe. Romanos 1:3 al 4 y 8:11 dice que el Espíritu Santo levanta a los muertos. Y una también de las acciones personales es que el Espíritu Santo habla, ¿sí? Él enseña y testifica. Todo esto tiene que ver con hablar, ¿no? Con eso, lo que nosotros hacemos, la comunicación que tenemos de manera oral. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, habla, enseña, testifica cosas que una fuerza impersonal no puede hacer. Ahora, yo he escuchado en el caso de las personas que no creen que el Espíritu Santo sea una persona,
pues como el caso de los testigos de Jehová, no sé si sean los únicos en la actualidad que no creen en la persona del Espíritu Santo, pero en cierta ocasión leía en una de sus literaturas o en su página web, no recuerdo, dicen, es que también la Biblia dice sobre el pecado, que hace cosas que realizan las personas. Y luego pone otros ejemplos, ¿no? Los cerros también, dice que los montes y los collados levantarán canción. Y eso no significa que sean personas, porque los montes, los collados no son personas, son seres inanimados. El hecho de que diga que el Espíritu Santo habla, crea, enseña, testifica, no significa que sea una persona. Bueno, pero es muy diferente eso, ¿no? No podemos hacer esa comparación, porque son dos cosas totalmente distintas. Los otros son conceptos, a veces esa figura literaria de la personificación de quehaceres inanimados se les dé, se les dé vida, ¿no? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como corderos? Y vosotros collados como corderitos. Sí, son seres inanimados, son cosas que no tienen vida. Pero eso es una figura literaria que se habla de la personificación. Pero hablando del Espíritu Santo, vemos que no se trata de una personificación, porque Él habla y dice directamente. En el caso de Hechos capítulo 13, donde se apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra, a las que les tengo, ¿no? Él está hablando, o sea, no se está personificando nada. El Señor, el Espíritu Santo está hablando directamente. Lo dice que el Espíritu Santo habla, testifica, enseña. Él os enseñará todas las cosas. Entonces, no es una figura de personificación. Se está hablando de una persona real. Eso es muy diferente a una personificación. Y es que no solamente se limita, decir que el Espíritu Santo es una persona, no nada más se limita a realizar acciones personales. También tenemos otras cosas que habla la Biblia. Por ejemplo, dice que se le puede ofender personalmente. Esteban, su discurso, ese discurso largo de Hechos capítulo 7, cuando lo acusan falsamente, él les dijo a sus perseguidores que eran culpables de resistir siempre al Espíritu Santo. El caso de Ananías y Zafira. ¿Por qué tentó Satanás tu corazón? Le dijo Pedro. Para que mintieses al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estaban tratando de tentar al Espíritu del Señor, dice el versículo 9. Pablo les dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Todo eso, todos esos textos de Hechos, de Efesios, de Isaías, de Hebreos, nos hablan que se puede ofenderse al Espíritu Santo. No se trata entonces de un ser inanimado, no se trata de una fuerza impersonal. Uno de los textos, de las cosas hermosas de ese último discurso en la noche que Jesús fue entregado, se encuentra registrado en Juan del capítulo 13 en adelante. Y una de las cosas que habla mucho el Señor acerca del Espíritu Santo en ese discurso, y le llama al Espíritu Santo Paracleto. Paracleto, tiene acento en la. Sé comúnmente decimos Paracleto, no sé por qué, que es una transliteración, ¿no? De la palabra griega Parácletos,
que en nuestra Biblia Reina Valera dice, enviaré al Consolador. Otros pueden decir ayudador, intercesor, abogado. Y eso hace referencia a una persona. Está hablando el Señor de que los va a ayudar, los va a defender, los va a consolar, va a hablar, los va a guiar a toda verdad. O sea, todos esos textos que hablan donde, para referirse al Espíritu Santo y en Juan, dejan claramente que Jesús está hablando del Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza impersonal. Una fuerza impersonal no puede interceder, no puede consolar, no puede estar al lado de otro, ayudándolo siendo abogado. El Espíritu Santo nos enseña a Jesús en ese último discurso que es una persona. ¿Tiene algo que comentar, Cristian, al respecto? No, no, bastante claro toda esta parte. Muy bien. Por acá hace bastante calor, ¿eh? Aquí está lloviendo, estamos con lo que se conoce como un frente frío, muy Ay, qué normal bueno. en el istmo centroamericano, eso es muy normal. Por acá no, por acá nos estamos asando. Estamos en el periodo que se llama la canícula, que son los 40 días más calurosos del año. Acapulco de por sí es caluroso, pero en esta temporada es más. Y ahorita que ya estamos ya cerca de las 7, pues ya bajó un poquito, estamos a 33 grados. Hace rato está un poquito más arriba. Hablemos también acerca de la deidad del Espíritu Santo. La doctrina ortodoxa, la doctrina de la Trinidad, nos habla de tres personas y un solo Dios. No entraremos ahorita en detalle respecto a eso, pero es lo que marca, ¿no? La doctrina ortodoxa, así de manera resumida. Hay tres personas, un solo Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, durante los primeros siglos, se quiso entender todo esto y se llegaron a algunas herejías, que había una persona que se manifestaba de tres maneras distintas, a veces como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo. De hecho, es muy común que la gente todavía tenga estas ideas, aunque se digan trinitarios. Me doy cuenta porque a veces que doy clases aquí en el Instituto Bíblico de mi denominación, que está en Acapulco, los sábados, y cuando me toca dar pues el tema de Teología uno que trata sobre las escrituras y Dios, que viene el tema de la Trinidad, pues a los alumnos exponen. Y a veces me doy cuenta que, aunque son trinitarios, no tienen idea de lo que es la Trinidad. Y en una ocasión, dice una alumna, es que esto es como nosotros, dice. Yo aquí soy alumna, con mis papás soy su hija y con mi esposo, pues soy su esposa, con mis hijos soy su mamá y así es la Trinidad. A ver, esas rarezas tan desequilibradas. Este, entonces, aunque a veces la gente sea trinitaria, hace falta que la gente ajuste bien su pensamiento respecto a lo que es la Trinidad. Ahora, en esta época de las redes sociales, donde todo el mundo tiene acceso al Internet, donde hay YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, que hay un montón de gente que difunde información y que la Trinidad no existe. Mateo 28:19 es un texto agregado por el catolicismo. Empiezan a poner un montón de cosas de las cuales
Yo creo que ni siquiera tienen idea de lo que dicen o ni siquiera tienen pruebas. Simplemente repiten lo que otros han dicho. Entonces, muchas personas que tienen acceso al Internet, pues después andan con esa clase de dudas, ¿no? Oye, es que leí esto, es que leí aquello. Una señora me comentaba eso. En un tianguis vendía unos libros regalados, 50 pesos. ¿Qué es eso? Como unos $2 aproximadamente. O sea, a mí me llamó la atención porque son libros algo caritos y para mí estaban más que regalados. Me dio curiosidad, me dijo que su esposo había sido pastor, ahora andaba vendiendo todos sus libros y que había descubierto la verdad, que la Trinidad es una mentira, y etcétera. Le pregunté sobre cuáles eran sus bases, por qué pensaba de esa manera. Y lo que me manda es que yo investigue en internet y que ahí está, ahí dicen todo. Entonces, la era digital ha traído muchos beneficios, pero hablando de lo que estamos tocando nosotros, la doctrina cristiana, pues de repente sí hay muchas cosas que son contrarias a la sana doctrina. Entonces, hablemos acerca de la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es miembro de la Trinidad. Al decir que es miembro de la Trinidad, estamos diciendo que es plenamente divino, igual que el Padre, igual que el Hijo. Constantemente se le conoce como la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la deidad. Hay muchos textos que nos hablan de, de la deidad del Espíritu Santo. Primero, se le menciona junto con el Padre y el Hijo. Mateo 28:19, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, perdón, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es un texto que sí pertenece a la Biblia. Nada de que lo pusieron después, nada de que Roma lo inventó, no, nada de esas cosas. Es un texto que pertenece ahí, a la Biblia. Se le menciona junto con el Padre, junto con el Hijo en esos textos, en frases paralelas. Segunda de Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. En Efesios 4:4 al 6, un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre. En Corintios 12:4 al 6, se habla en forma paralela del Espíritu, del Señor Jesucristo y de Dios el Padre. En estas partes de la Biblia se menciona el Espíritu Santo junto con el Padre, junto con el Hijo, para hablar de que es miembro de la Trinidad. Pero no podemos decir que es eh, que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo. No podemos decir semejante cosa. Se le distingue claramente del Padre y del Hijo. Hay un pasaje profético en Isaías 48:16, y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su espíritu. 48:16. El Señor me ha enviado con su espíritu. Se habla de una distinción de personas. Y uno de los pasajes donde se ve más clara esa distinción de personas es en el bautismo de Jesús. Se oye una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él van a escuchar. ¿Dónde está Jesucristo? Está ahí, me lo imagino caminando, saliendo, ¿no? Del río. Pero no nada más quedó ahí, sino que los evangelios nos dicen que
el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Es uno de los pasajes donde se ve más claramente la distinción de personas. ¿Sí? Está el Padre hablando desde el cielo, está el Hijo ahí, como les digo, me lo imagino caminando saliendo del río, y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. No es entonces de que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo. No es así porque estamos viendo en ese texto, en esa historia, en esa narración sobre el bautismo de Jesús, cómo hay una clara distinción de las personas. No solamente eso, sino que también tiene atributos divinos. Atributos, características, cualidades que solamente Dios posee. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Nosotros no somos omnipotentes, los seres humanos. No somos omnipresentes, no somos omniscientes. Una fuerza impersonal no puede ser ni omnipotente, ni omnipresencia, ni omnipresente, ni omnisciente. Dentro de esos atributos divinos podemos hablar de la eternidad. Dios es el único, sin principio y sin fin. En eso estamos claros. Hebreos 9:14 nos dice lo mismo respecto al Espíritu Santo al describirlo como el Espíritu eterno. Se habla también que el Espíritu Santo tiene omnipotencia, es todopoderoso. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la evidencia bíblica, las señales y maravillas que él realiza. Dentro de hablar, como este curso tiene un enfoque también que hablemos de cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Aquí hablando de omnipotencia, no nos referimos como he escuchado yo en algunas personas para justificar sus excesos. Yo soy muy preguntón, me gusta saber las cosas. Y a veces he comentado y le he dicho es que lo que pasó en esa reunión, lo que pasó en tal evento, no creo que sea una manifestación del Espíritu Santo, porque no encuentro evidencia de ello en la Biblia. Y la respuesta que mucha gente me ha dado es que el Espíritu Santo es omnipotente. Él puede hacer lo que él quiera. De hecho, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios y decimos que Dios todo lo puede, nos referimos que Él puede todas las cosas que tengan que ver con su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede pecar porque su naturaleza es ser santo. Dios no puede mentir. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia del Espíritu Santo, también hablamos de esas cosas que tienen que ver con la naturaleza divina. Que Él crea, Él puede sanar, Él puede todo lo que encontramos en la Biblia. Regenerar, producir el nuevo nacimiento. Es todo lo que está dentro de la palabra del Señor. No hablamos de excesos, de que aquí cayó polvo de oro. Yo nunca he visto ese tipo de acciones. Y dice la gente, métete en la presencia del Espíritu Santo. Y mira, pues no soy para estar ventilando las cosas que uno hace, pero pues considero que llevo una vida cristiana normal, ¿no? Que es hacer mi devocional todos los días, darle gracias a Dios al levantarme antes de acostarme. O sea, no sé qué más se necesite hacer para ese tipo de cosas. ¿No? La gente que le sale aceite de las manos. ¿Qué pregunto? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿O por qué? No, es que el Espíritu Santo puede hacer todo lo que Él quiera.
Sí, todo lo que Él quiera, lo que esté de acuerdo a su palabra. De lo que decimos, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Es lo que proclamamos los cristianos, pues entonces deberíamos de seguir eso. Omnipresencia. Dios está, el Espíritu Santo está presente en todas partes, así como Dios está presente en todas partes. Ese texto conocidísimo del Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y habla David que no hay lugar a donde él pueda esconderse del Espíritu Santo. Se le atribuye la omnipresencia que está en todo lugar. El Espíritu Santo es omnisciente, lo sabe todo y nada le es oculto. ¿Puede leer, por favor, Cristian, Primera de Corintios 2, versículo 10 al 11? Y un segundo para buscarlo. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Muy bien, Él conoce todo, los pensamientos del ser humano, todo lo sabe. Nada le es oculto al Espíritu Santo, así también como a Dios. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, Cristian, respecto a esto que acabamos de ver? No, no, profe, todo muy claro, pero sí, efectivamente, que lastimosamente estos temas se han manoseado, si me permite el término, o se han eh, faranduleado, ¿verdad? Se han convertido de alguna forma como en noticias, aquí en Costa Rica llamamos noticias rosa, noticias amarillistas, Mm. sensacionalistas, justamente como para intentar destacar como que ciertas personas están más cerca de la comunión con el Espíritu Santo, que por eso es que pueden ejecutar una serie de manifestaciones que otros cristianos, digamos, de más bajo nivel, no podrían, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, hay un término que usted no ha mencionado, me parece que no lo ha mencionado, pero que es muy común también aquí en el país, que alguna gente habla de la unción del Espíritu, ¿verdad? Entonces está dentro de las congregaciones algunos pocos que sí son ungidos por el Espíritu y todos los demás no, lo cual no lo encontramos en la Escritura en esos términos, sino más bien la Escritura dice que la unción del Santo ha sido derramada en todos y que el Espíritu Santo habita en la iglesia. Tanto Romanos 12 como 1 Corintios 12 sí nos habla que aunque el Espíritu está en toda la iglesia, pero se manifiesta con diferentes dones. Pero bueno, lastimosamente este tipo de temas han sido usados para justificar prácticas y doctrinas que respetuosamente considero no hacen justicia a la revelación de la palabra. Sí, bueno, nos falta hablar sobre el Espíritu Santo en la vida del creyente, el Espíritu Santo en la iglesia. Todo eso que mencionó lo hablaremos ahí en esa clase. Creo que es la siguiente Excelente. clase. Hablaremos sobre el Espíritu Santo en la vida del creyente. Am, Ahora, yo hablo mucho desde mi perspectiva pentecostal porque es lo que conozco, es donde he nacido, es donde tengo contacto yo todavía hasta el día de hoy. Entonces no es de que yo hable nada más por hablar o que soy de otra confesión cristiana y veo al pentecostalismo como erróneo. No, yo estoy dentro
del pentecostalismo, pero sí veo que hay algunas cosas que no son del todo correcto. Entonces, desde esta perspectiva estoy yo hablando, ¿sí? Desde esa perspectiva es de donde yo hablo. Donde sí se le han atribuido algunas cosas rarísimas que no tienen algún sustento escritural. Sí, y en su momento hablaremos de esto que usted ha tocado sobre la unción. Que hay que responder a esa pregunta. ¿Qué es la unción? Ujú. Que mucha gente que hay que buscarla, hay que hacer. Este, Hay un corito, un canto que salió allá por los 94, 95. No sé si se canta en algunas iglesias todavía, que dice, la unción está sobre mí. No la entiendo, pero la tengo. pero la tengo. Claro, ese Entonces, sí. canto sigue vigente, muy bueno, de un hermano guatemalteco. Ujú. Entonces, bueno, sí, sí está medio raro, ¿no? Eso, ¿no? Tener algo y no entenderlo. Este, en la Biblia se le da mucho valor al intelecto. Todo lo que está ahí. Quizás habrá cosas que no, habrá cosas que no vamos a comprender. Ciertamente, ¿no? Que a veces dice Pablo, he aquí os digo un misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Oye, ¿cómo irá a hacer eso? O sea, no, ¿verdad? Dice Pablo que les digo un misterio. Dios solamente sabe cómo va a ocurrir eso. Pero decir la unción está sobre mí, no lo entiendo, pero la tengo. La Biblia habla muchísimo acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Habla bastante, ¿sí? Que está con nosotros. Eso es algo maravilloso. No nada más en un culto te hace llorar. No nada más te va a hacer llorar, vas a sentir bonito y ay, se me quitaron mis cargas. Salgo del culto, estoy bien contento, saludo a todos los hermanos, me despido de ellos y vuelvo a mi casa a la realidad. Eso no es. Él está con nosotros todos los días. Está ahí para guiarnos, para dirigirnos, para ayudarnos a vivir la vida cristiana, porque sin Él sería imposible vivir la vida en Cristo. Nos ayuda, nos santifica, ¿sí? Este, pero se han creado algunas cosas medias raritas por ahí. No lo entiendo, pero la tengo. En fin. Hablemos ahora del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque en las siguientes clases estaremos enfatizando mucho sobre el Nuevo Testamento. Vamos a poner algunas de las cosas que pone de trasfondo el Antiguo Testamento antes de llegar al Nuevo Testamento. Bueno, hay dos cosas importantes en la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo. Y quiero pensar que de aquí es de donde surge la idea de que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Quiero pensar que de por aquí viene. Porque en el Antiguo Testamento se enfatiza lo que Él hace, no lo que Él es. Contrariamente al Nuevo Testamento, donde se enfatiza lo que Él es. Claro que también se enfatiza lo que Él hace, pero habla mucho acerca de lo que Él es. En el Antiguo Testamento, el énfasis recae en lo que Él hace. No se subraya, no se enfatiza su persona, su deidad. Claro que hay pasajes como el Salmo que dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Pero no es así algo que esté muy remarcado en el Antiguo Testamento. Es la obra del Espíritu Santo, antes que la naturaleza del Espíritu Santo, lo que se recalca en el Antiguo Testamento. Y podemos hablar entonces del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como Dios en acción. Quiero pensar que de por ahí viene la idea de que el Espíritu Santo
una fuerza impersonal. Pero aunque viniera de por ahí, no se puede, porque los pasajes que hablan de Dios en acción, del Espíritu Santo en acción, también se hace desde esa perspectiva de que es una persona. Lo segundo que debemos de tomar en cuenta al acercarnos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que es una sombra de mucho de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Y hay algunos pasajes del Nuevo Testamento que no entenderíamos si no, si no, si no estuvieran el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hablamos de la creación primero. Que el Espíritu de Dios intervino de una manera activa en la creación. Cuando la tierra estaba sin forma, cuando la tierra estaba vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas, poniendo orden ahí en el caos. En la creación del ser humano, cuando Dios habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está presente el Espíritu Santo creando todo. Ahí está presente el Espíritu Santo manifestándose en la creación, participando de una manera activa en la creación. Entonces, vean cómo se pone este énfasis en lo que Él hace, no tanto en quién es Él, sino qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y quizás, no recuerdo en este momento si aparece pocas veces o de plano no aparece el término como tal, Espíritu Santo. Aparece mucho Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, es lo que aparece constantemente. Operaba el Espíritu Santo en el ámbito físico, en el ámbito natural, respecto a los individuos. Podemos verlo de una manera clara en el periodo de los jueces y también durante la inauguración de la monarquía, cuando el Espíritu Santo vino sobre otras personas que fueron investidos de poder para realizar hazañas extraordinarias. Y aquí hay algo bien interesante. El Espíritu de Jehová vino. Y vino el Espíritu de Jehová. Híjole, esos textos, a la luz de un pasaje que vamos a hablar más adelante, que al final ya de la clase, en unos minutos más, nos habla de que nosotros tenemos esa bendición de que el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días, de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde habita Dios, contrariamente a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, donde venía sobre algunas personas y los dotaba, eran investidos de poder para poder realizar una función. Tal es el caso de Sansón. Ayúdeme a leer, por favor, Cristian, Jueces 14, versículo 6 y luego el versículo 19. Y un segundo. Sí, Jueces 14:6, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Y luego el 19,
Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y éste descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres, les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enfurecido, regresó a la casa de su padre. Vino el Espíritu de Jehová, descendió sobre Sansón y vino una fuerza sobrehumana. Despedazó, dice, a un león. Qué valentía, qué fuerza tan extraordinaria. He visto de cerca a los leones, no así en plena libertad, ¿verdad? Pero sí de cerquita. En México hay una reserva, no sé cómo lo conocen allá. No es un zoológico porque no están enjaulados. Es un terreno grandísimo donde tienen libertad los animales. Y uno entra en carro y puede tener verlos de cerca, ¿no? Casi, casi en su hábitat natural. No tanto en su hábitat natural porque pues son de África. Este, Donde estaba la sección de los leones, pasa uno pues en medio. Obviamente te dan tus indicaciones de seguridad, vidrios arriba, este, puertas con seguro, te dan tus indicaciones, ¿no? De seguridad. Y después de recorrer una gran parte, sale uno más adelante y hay una zona donde hay cristales, un cristal grueso y ve uno todavía de más cerquita a los leones porque están lo único que los separa de ti es el cristal. Tienen unas garras enormes, unas patas gruesas, fuertes, que lo que uno piensa, de si este anduviera suelto, le había de poder hacer frente a este. O sea, para nada. Animales grandísimos. Ahora, Sansón dice despedazó como quien despedaza un cabrito. O sea, ese leonzote para él fue un gatito. Para Sansón, ese leonzote fue un gatito nada más. Eso fue para Sansón. Así enfrentó él al león. ¿Por qué? Hacía muchas pesas. No. Dice jueces, el Espíritu Santo vino sobre él. El caso de Otoniel. Jueces 3:10, Cristian, por favor. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel, o juez, ¿verdad? Dicen muchas versiones, y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Arán, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Guían a la victoria al pueblo. Vino el Espíritu de Jehová sobre él. En Gedeón también se le da esa promesa. Se le da esa promesa y más adelante acá hablaremos sobre ese pasaje de Gedeón que dice algo muy interesante, algo muy bonito sobre Jefté. Capacitó a la gente en relación a la casa de Dios. Para hacer el tabernáculo, Dios le muestra un diseño a Moisés. Moisés viene, baja, vamos a construir el tabernáculo. Estas son las instrucciones. Ajá, ¿cómo es que vamos a diseñar eso? El Espíritu Santo vino sobre ciertas personas y los equipa de tal manera que puedan construir el tabernáculo y el diseño que ellos hagan sea el diseño que Dios le dio a Moisés allá arriba en el monte. Que no sea otro, que sea ese diseño que Dios le ha dado. Esas vestiduras, hacer el diseño del tabernáculo, sea el diseño que Dios le dio a Moisés. Viene el Espíritu del Señor y capacita a las personas. Cuando
El pueblo regresa del cautiverio de Babilonia. Tienen esa tarea. Permítame tantito, Cristian, ¿sí? Deme chance tantito. Un minutito. Adelante, adelante. Está corriendo bastante aire. Ya estamos traumados acá. En octubre del año pasado sufrimos un huracán categoría 5 y hubo una destrucción total en la ciudad. Todavía no se termina de reconstruir al 100%. Entonces de repente empieza a hacer mucho aire otra vez y como que uno queda medio traumado. Me fui a asomar porque escuchaba mucho ruido. Bien. Sí, sí, lo vimos en los noticieros. Sí, de verdad que sí estuvo muy, muy feo. Horrible. Esa noche dormimos bueno, ni dormimos. La pasamos en el closet porque el aire era fuerte. Es que acá el segundo piso, la parte de enfrente está descubierta. El aire venía muy fuerte y la ventana vibraba. Entonces le decía a mi esposa, no va a aguantar esa ventana, se va a reventar. La fuerza del aire va a aventar los vidrios y aquí vamos a quedar. Así que abrimos el closet y ahí pasamos la noche hasta que amaneció. Paró la lluvia y el aire como eso de las 5 de la mañana, desde las 11 de la noche que estuvo. Y ahí tuve a mis perritos en el closet, ahí con ellos. Ahí estuvieron con nosotros. Pero pues bueno, gracias a Dios nos ha ayudado en todo. Nos ha ayudado el Señor. Pero sí fue algo muy, muy feo. Este, regresan del cautiverio. Hay que reconstruir el templo. Hay que reconstruir todo. Hay oposición, hay enemigos, hay amenazas, hay desánimo en la gente que pueden hacer que quede inconclusa la obra. ¿Qué se va a hacer? Zacarías 4:6, aquel texto conocidísimo, que no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza personal, fuerza humana, sino con el Espíritu del Señor, como ellos iban a llevar a cabo esa obra. En el liderazgo también, tareas espirituales que se pueden desempeñar solamente mediante el poder capacitador del Espíritu Santo. Y eso hay mucho en el Antiguo Testamento. Viene sobre los individuos. Viene, por ejemplo, sobre Saúl, sobre David. Y ahí es interesante lo que nos enseña el primer libro de Samuel, el contraste que hace entre Saúl y David. Es bien interesante ese contraste que está haciendo entre Saúl y David. Porque cuando Saúl es ungido como rey, ya de ahí viene esa idea del ungimiento, la unción, la capacitación que Dios daba a una persona para cumplir una función especial. Lucas toma eso de lo que hablaremos más adelante para hablar del ungimiento de Jesús con el Espíritu Santo y luego ya lo que nos enseña el resto del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo habita en cada creyente. Saúl es ungido como rey. Este es el rey, este es el elegido de parte de Dios. Como prueba de eso, él empieza a ganar las guerras, empieza a ganarle a los filisteos. Empieza bien, pero vemos cómo su
carrera, por así decirlo, que empezó bien, va en picada. Entonces llega el momento en que Dios lo desecha y Dios llama a David. Samuel lo unge y dice, a partir de ese momento, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y de ahí es interesante lo que dice el otro versículo. Las Biblias por lo regular cortan ahí y ponen un subtítulo adelante y pensamos que es otro tema y cortamos la lectura y ya, acabé de leer la Biblia, me voy a dormir, mañana le sigo. Pero está conectado lo que sigue. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová la atormentaba. Desde ahí comienza un contraste entre Saúl y David. Y llega el siguiente capítulo, el 17. ¿Quién debería de enfrentar a Goliat? Por lógica, Saúl. Porque cuando él es ungido como rey, la Biblia lo describe como que de hombros arriba sobrepasaba a todos los del pueblo. No había otro más alto que él. Por lógica, ¿quién tiene que enfrentarlo? Saúl. Pero el Espíritu de Jehová se ha apartado de su vida y ahora es un miedoso que hasta dice, va a ser mi yerno el que venza a este filisteo, el que lo enfrente y lo venza va a ser mi yerno. Tiene miedo. David, que anteriormente la narración me ha dicho que el Espíritu de Jehová vino sobre su vida, le dice a Saúl, no tengan miedo, ninguno de ustedes, a causa de ese filisteo. Yo voy a ir y lo voy a enfrentar. Y el resultado lo sabemos. Nace un odio terrible en Saúl. David, que tiene el Espíritu del Señor, que dice, tiene la oportunidad de matarlo, pero dice, no voy a tocar al ungido del Señor. Hay un respeto tremendo en la vida de David. Y esa es el contraste que marca ese libro de Primera de Samuel entre Saúl y entre David. Esa es la diferencia que marca. Para llevar a la gente al liderazgo, el Espíritu Santo, y está aquí entre comillas, se viste de las personas. ¿Cómo que se viste? Bueno, esa es la idea que nos quieren transmitir los textos. Jueces 6:34. ¿Puede leerlo, por favor, Cristian? Jueces 6:34. Disculpe, profe, debo regresar, voy y vengo unos minutitos. Más bien, Ok, disculpe. no se preocupe. Y sí, continúo entonces yo. Sí, Jueces 6:34 dice así. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Vamos a decir otra versión que nos quiera, que nos dé. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera a la gente de Abiezer. En el texto hebreo aparece, y aquí dice que las traducciones no suelen reflejar esto, pero el texto lo que nos dice, aparece el verbo lavash, que no solamente nos dice que el Espíritu Santo venía sobre los individuos. La idea que sugiere es que tenía control completo de la persona. No tengo aquí ningún guante, pero esa es la idea que quiere transmitir. Un guante, Gedeón, el Espíritu Santo es el que está tomando control. El guante no se mueve solito, los dedos lo están controlando. Habla de un control absoluto sobre la vida de Gedeón, que iba a guiar al pueblo, y derrota a los amalecitas solamente con 300 hombres.
Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, Amasaí, segunda de Crónicas 24:20, donde nos da la idea de un control absoluto del Espíritu Santo sobre la vida de la persona. En pocas ocasiones, porque es más común en el Nuevo Testamento, se habla de que la persona estaba llena del Espíritu de Jehová. Éxodo 31:3, Besael, Miqueas 3:8, hablando del profeta Miqueas, mas yo estoy lleno del Espíritu del Señor, contrastando su ministerio con el de los falsos profetas. Habla del Espíritu Santo que es o que será derramado, que es lo mismo que hemos venido hablando. El Espíritu Santo sobre la vida de la persona, de las personas, para capacitarlos a cumplir una función específica. Y un texto que analizaremos a más detalle en las siguientes clases, Joel 2:28, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que vemos con todo esto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que fueron muy pocas las personas, solamente personas escogidas, seleccionadas, que tuvieron una experiencia con el Espíritu de Dios. Muy pocas personas. No es sino hasta después del día de Pentecostés que el Espíritu Santo llega a estar en posesión de todos los creyentes. Y vamos a ver este último pasaje de Números y lo vamos a comparar con este de Lucas. Lucas capítulo 10 y vamos a hablar también de Números 11. Los voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a leer aquí. Moisés está desesperado a causa del pueblo. Ya lo hartaron de que se estén quejando. Él está fastidiado ya. Yo también hubiera hecho lo mismo. No queremos maná, queremos carne y esto. Entonces Moisés va y le dice a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Estaba muy desesperado este Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Pongan atención a ese número. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y fíjense lo que sigue. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán la carga del pueblo y no la llevarás tú solo.
70 ancianos. Y voy a tomar del espíritu que está en ti, lo voy a poner en ellos. Y así pasó. ¿Qué ocurrió? Viene el Espíritu Santo sobre ellos, dice, profetizaron y no cesaron. Pero aquí viene lo interesante. Y habían quedado en el campamento 2 varones, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Viene el Espíritu Santo, ellos comienzan a profetizar. ¿En qué consistió lo que estaban profetizando? Muy buena pregunta. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Pongan atención a la respuesta. Y Moisés respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Hay un deseo de Moisés. El deseo de Moisés es que no solamente 70 personas tengan el espíritu de Jehová. El anhelo, el deseo de Moisés es que todo el pueblo tuviese el espíritu del Señor y fuese profeta. Ahora, ese pasaje de Joel 2:28, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Hay algo interesante que subraya Hechos. Y profetizarán. ¿Qué tiene que ver? Números con todo esto. El deseo de Moisés de que todo el pueblo fuese profeta, de que el Señor pusiese el Espíritu Santo sobre todo el pueblo, no solamente sobre unos cuantos, no solamente sobre unos escogidos. Ese es el deseo de Moisés, que todo fuese así. Llegamos a Lucas, hoy, y dice Lucas, capítulo 10. Aquí están regresando los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cuántos ancianos le dijo Dios a Moisés que convocara? 70. ¿Cuántos envió Jesús de dos en dos? A 70. Después del informe y de orientarlos el Señor, en aquella misma hora se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiere revelar.
Pongan atención. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oís lo que oís y no lo oyeron. 70 ancianos, 70 de dos en dos. Hay un deseo de Moisés que el Espíritu Santo esté sobre todo el pueblo. Ahora, en Lucas, el Señor hace referencia a ese deseo. En el contexto, no está hablando de haber deseado ver al Mesías, que sí, muchos lo hubieran deseado, ¿no? O haberlo visto. Pero en el contexto, son 70 personas que llegan contentas. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Que han ido, han predicado, han sanado enfermos, han echado fuera demonios. Y el Señor les dice, muchos anhelaron ver esto. Ese deseo de Moisés de que todo el pueblo del Señor fuese profeta, que todo el pueblo del Señor tuviese el espíritu de Jehová. Finalmente ha llegado ese momento. Y por eso en Hechos capítulo 2, Pedro enfatiza, citando a Joel 2:28, y profetizará. Porque para Lucas, tanto en el Evangelio que lleva su nombre como en el libro de los Hechos, los creyentes son una comunidad de profetas sobre los cuales reposa el Espíritu Santo. Pero no profetas en el sentido de esos que se llaman profetas y que, a ver, tú ven y Dios tiene algo grande para tu vida. No, una comunidad de profetas que proclama las maravillas de Dios. Una comunidad de profetas empoderados, permítame usar esta palabra, para ir y predicar, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es parte del concepto que Lucas maneja sobre profetizar, sobre la comunidad de profetas. Lo que muchos desearon ver, finalmente se estaba cumpliendo delante de sus ojos, que es lo que hasta el día de hoy estamos vigentes, el Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente. Entonces, esto es una introducción general a la doctrina del Espíritu Santo. Una breve introducción general. Hay muchas cosas todavía que nos faltan por ver y que vamos a ver todavía más adelante con la ayuda de Dios. Pero esta es una breve introducción. Entonces, Cristian, no sé si ande por ahí, si ya regresó y si tenga Sí, sí, profe, alguna duda. pero debo retirarme ya casi. No se Pero preocupe, ya todo claro. acabamos. Ya nada más me Ok, voy a gracias. despedir y ya estamos, sí. Si tiene alguna duda, puede manifestarla también. Sí, entonces, mis queridos hermanos, si tienen alguna duda, voy a dejar el foro. Me pareció interesante eso que Cristian comentaba hace ratito sobre la oración al Espíritu Santo. Entonces, me pareció, eso es lo que voy a poner en el foro. Lo voy a poner mañana, antes del mediodía, ya está ahí. Y pongo mi contacto por si ustedes tienen algo que contactar. Entonces, vamos a modificar un poquito. Si alguien se conecta, pues tomamos en cuenta pues, la asistencia, si alguien no está ahí.
tomamos en cuenta el foro. Eso vamos a modificar un poquito y no se preocupen, somos flexibles en eso. Si alguien se llega a atrasar también en su tarea, con toda confianza, ustedes díganme, hermano, profesor, como me quieran llamar, necesito chance, necesito oportunidad y yo con todo gusto estaré abriendo para que ustedes puedan tener acceso, ¿sí? Pues de mi parte sería todo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Les mando un saludo desde el bello puerto de Acapulco y cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, estoy para ayudarles y que el Señor les bendiga a todos. Sí, nos vemos. Saludos, Cristian. Dios le bendiga Igualmente, profesor y Hugo, gracias. hasta luego. Adiós.